Entonces, habíamos dicho que en procesos obstructivos la característica importante de los obstructivos es disminución de la luz de las vías aéreas. Trae como consecuencia incremento de la resistencia al paso del aire. Ya esto lo habíamos explicado. Y vamos a dar inicio a lo que es restricción. Restricción. Tendría que ser quitar algo, ¿no? Restrictivo. Restrictivo. Para eso vamos a empezar recordando un poquito de lo que es espirometría, que ahora adelantamos hace un momento. Esto es volúmenes y capacidades pulmonares. Esto que está de rojo son los puntos referenciales para leer el volumen de aire corriente, el que normalmente entra y sale, entra y sale. El aire que yo puedo agregar, volumen de reserva inspiratoria. El volumen de aire que yo adicionalmente puedo expulsar, volumen de reserva expiratoria. Y este aire que está aquí abajo, que por más esfuerzo que haga, no se puede expulsar, volumen residual. Y las capacidades vienen a ser la suma de dos o más volúmenes. Ahora en azul, por ejemplo, la que hemos estado hablando hace rato, yo lleno bien mis pulmones de aire, aquí, y boto lo último que puedo. Todo ese volumen de aire se llama capacidad vital. Y la capacidad vital viene a ser igual a la suma del volumen de reserva inspiratoria, más el volumen de aire corriente, más el volumen de reserva expiratoria. Muy bien. ¿Cómo se mide el volumen residual? Yo voy a poner aquí, este es uno, se llama el método de dilución con helio. Yo voy a poner en el espirómetro clásico, voy a poner una mezcla de aire con helio. Helio son los puntitos rojos. Y voy a respirar esta mezcla por 10 minutos. Al cabo de 10 minutos se van a equiparar ambos lados. Se equiparan. Entonces aquí se va a diluir. Y lo bueno del helio es que, bueno, obviamente no tiene que ser no tóxico. En las cantidades que se pone es cantidades no tóxicas. Y la otra cosa que tiene que ver es que no tiene que ser absorbido a la sangre. Porque si se absorbe a la sangre, entonces disminuye acá. Lo bueno es que se queda dentro del sistema, cuando hablamos del sistema aquí y acá, y mediante esta fórmula que está aquí abajo, puedo calcular cuánto es el volumen residual. Y este volumen residual lo tenemos aquí. Si la mayoría de ustedes, los varones que me escuchan, están entre 20 y 30 años, más o menos, y tienen 1,70 m de metros cuadrados de superficie corporal, el volumen residual más o menos es 1.200. En cambio, las mujeres, las chicas que me escuchan, que también están en esta edad aproximadamente, como tienen menos superficie corporal, ella, por ejemplo, de volumen residual tiene 1.000. Y los caballeros 1.200. Era lo que el año pasado decíamos, que los volúmenes y capacidades pulmonares varían primero ¿con qué? Con el sexo. Varón, mujer. Con la edad. Con la edad. Aquí esta tabla, diferencia entre varones de hasta 30 años y varones hasta 60 años. Y algo que no está en esta tabla es la talla. Entonces son tres factores que hacen variar los volúmenes y capacidades pulmonares. Edad, sexo y talla. Peso no. Edad, sexo y talla. ¿Qué es proceso restrictivo? Algo que no permite que el pulmón se expanda adecuadamente. Lo que se conoce, creo que no, bueno, me parece que en esta pelea de lucha libre,
el abrazo del oso. ¿Qué cosa es el abrazo del oso? ¿No? Que te agarra el contrincante y te ajusta todito el tórax, ¿no? Te ajusta el tórax. Y tú no puedes mover el tórax. Y si tú no puedes mover el tórax, no puede entrar aire. Bueno, eso más o menos es restricción. Y tenemos otro ejemplo que es cuando agarras, te zambulles al mar, ¿no? Por ejemplo, llegas a un momento en que la presión del agua, que estudiamos el año pasado también en fisiología, la presión del agua es tal que tú no puedes expandir el tórax. Y si tus músculos respiratorios no pueden expandir el tórax, no entra aire. Y ahí quedas. Por eso la respiración bajo el agua necesita de aditamentos de tal forma de que permitan expandir el tórax para que el aire pueda entrar. Se dice que un proceso es restrictivo cuando la capacidad vital es menos del 80% del valor predeterminado para una persona. El volumen de aire corriente, desde que entra y sale de los pulmones, puede estar normal o aumentado. Y la resistencia a las vías aéreas es normal. Obviamente aquí no hay obstrucción. Aquí no hay obstrucción de las vías aéreas. Por lo tanto, la resistencia es normal. El primer caso restrictivo que vamos a hablar es de esta enfermedad que se llama fibrosis pulmonar difusa o intersticial difusa. ¿No? A ver, vamos a explicar. Aquí tenemos el corte histológico. Este es el corte histológico de un pulmón. Esto que dice CSS es capilares. O sea, por aquí va sangre. Tal es así que aquí habrá pues un linfocito, será este, y este será un eritrocito, ¿no? Va sangre. Entonces, esto que está aquí debe haber sido plasma. A viene de alveolo. ¿Qué cosa hay normalmente aquí? Aire. Esto que está acá es la membrana alveolo capilar. Aquí hay gas y aquí hay líquido. Aquí hay intercambio gaseoso. ¿En qué consiste? En que el oxígeno, por mayor presión, va a pasar del alveolo a la sangre, alveolo a la sangre. Y en sentido contrario pasa el CO2 de la sangre al alveolo. Eso es lo que les expliqué hace un momento. Les recordé lo que es el intercambio gaseoso. O hematosis o respiración externa. Cualquiera de los tres habla de lo mismo. Este sí es un esquema, ya no es un corte histológico. Este es un esquema. Aquí tenemos el núcleo de una célula endotelial. C, célula endotelial. Este es su núcleo. Y aquí está la célula. Aquí está. ¿Qué cosa hay dentro? Sangre. Aquí está, esto es de sangre. Esto será un hematíe, ¿qué será? Pero aquí lo que es sangre. Aquí afuera, este es el núcleo de la célula epitelial, EP. Este es su núcleo y la célula epitelial está por aquí afuera. Aquí está. Todo lo que está afuera es célula epitelial. Entre ambas está el intersticio. Entre ambas está el intersticio, donde la autora ha descrito una pequeñísima cantidad de colágeno. Colágeno. Y el resto, ¿qué cosa hay? Líquido intersticial, o sea, agua. Líquido intersticial. Eso es lo normal. Ahora miren acá qué cosa es lo que pasa. Este ya es un corte histológico. Aquí tenemos el capilar y aquí tenemos colágeno, mire, por todo sitio.
lleno de colágeno, entonces, lleno de colágeno. Plasma alveolo, lleno de colágeno. O sea, todo esto se llena de colágeno. Ya se alteró la estructura, se va a alterar la fisiología y vamos a ver entonces cuál es la fisiopatología. Este esquemita ya lo conocemos. Este también. ¿Qué cosa era el enfisema? Destrucción del tejido peribronquial, peritubular. Entonces el tubo se colapsa. O semicolapsa está acá. Semicolapsa. ¿Qué cosa pasa con la fibrosis? En la fibrosis esto se engruesa por el colágeno. Y aquí el autor lo ha representado de esta forma. Entonces miren el tubo. El tubo está más grande, más el mayor diámetro que este. Entonces, ¿ustedes creen que aquí puede haber aumento de la resistencia al paso del aire? Obviamente que no. Aquí no puede haber, porque aquí el tubo está todavía más grande, está más ancho. Entonces, contra más sea la luz, menos resistencia hay. Por lo tanto, aquí, pues, en procesos restrictivos puros, no existe aumento de la resistencia al paso de sangre. Este esquema en parte también lo conocen. Normal, 5 litros, botas 4 litros y 80%. Cuando el proceso es restrictivo, normal 3.1 litros, botas 2.8, 90%. ¿Qué es eso? No hay resistencia al paso del aire. Las vías aéreas no te ofrecen ninguna resistencia. Al contrario, más fácilmente botas, 90%. Aquí tenemos, ¿eh? Este es normal y el proceso restrictivo. ¿Qué cosa caracteriza? Disminución de la capacidad vital. En el anterior también veíamos qué cosa? Disminución de la capacidad vital. Disminución de la capacidad vital. Aquí está. Disminución de la capacidad vital comparando con este. El volumen de aire corriente, puede estar normal o aumentado inclusive. Normal o aumentado. ¿Cuál es la característica de la fibrosis pulmonar intersticial difusa? Disnea, con respiraciones rápidas y superficiales. Como se ha achicado el pulmón, volúmenes y capacidades pulmonares disminuidas. Ya les dije que el volumen expiratorio forzado o está normal o está aumentada. No hay obstrucción. ¿Por qué? Porque la resistencia ha disminuido, lo que está en el punto 4. Respiración en las vías aéreas normal o baja. En cambio, la distensibilidad está aumentada, está reducida, perdón. No, aquí debe ser la capacidad de distenderse está reducida, porque al haber tanto tejido fibrótico no se puede distender fácilmente. Por eso dice reducida. La presión intrapleural aumenta, se hace más negativa. Y como hay engrosamiento de la pared, hay dificultad pues, para el paso de gases. Vamos a suponer que nosotros los varones, por decirle, o las damas, vamos a suponer, sean moléculas de oxígeno, como decíamos el año pasado, y la pared que tienes enfrente la puedes pasar bien, pues. ¿Mm? Pero imagínate ahora que la pared esa se engruesa. En lugar de tener una fila de ladrillo, como creo que tiene la mayor parte de cada, tiene 5 filas de ladrillo. Entonces, 5 veces más grueso, y entonces para pasar más dificultad. El CO2 también tendría que pasar en sentido contrario. En lugar de pasar un ladrillo, una pared de una sola fila de ladrillo, tiene que pasar una de 5 ladrillos.
Pero, ¿hay alguna diferencia entre el oxígeno y el CO2? Lo que decíamos el año pasado. Al engrosarse la pared, ¿quién de los dos tiene más dificultad? ¿El oxígeno o el CO2? ¿Las chicas o los chicos? Las chicas. O sea, el oxígeno. ¿Por qué? Porque esta fila, 5 filas, ¿qué cosa? Mayor cantidad de ¿qué? Agua. ¿Qué cosa dentro de dentro de agua? Y la solubilidad del oxígeno en el agua es 24 veces menor que la del CO2. O sea, el CO2 que le ingrese en la pared no le importa porque su solubilidad en el agua es tanta. Es como un experto nadador que la piscina puede ser de 200 metros. Ya, pues ponme 500 si quieres. Y él no pasa nada porque nada muy bien. Pero de repente yo que no, nada mal. Mira, si con nadar la mitad me es suficiente, imagínate si me aumentan 5 veces. Entonces, cuando se engruesa la pared, como es este caso, el oxígeno tiene dificultad. Entonces, en la sangre ya no va a cargar lo suficiente y va a disminuir el oxígeno en sangre. Eso se llama hipoxemia. Aquí está en el número 7. Hipoxemia por engrosamiento de la membrana, por engrosamiento de la membrana. Y obviamente en el ejercicio se va a notar más. En cambio, entonces el sujeto, en su afán de conseguir más oxígeno, empieza a respirar más. Pero al respirar más está ventilando más. Y a medida que aumenta su ventilación, el CO2 se pierde más. Entonces, de acuerdo a esa ventilación, el CO2, como está aquí, puede ser normal o el CO2 se pierde, baja. Entonces, en líneas generales, estos son puntos que van ocurriendo cuando existe, como en el caso de acá, un engrosamiento de la pared, de esta pared, por la presencia de colágeno. Entonces, fibrosis, engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, disminución del coeficiente de solubilidad. Coeficiente de solubilidad. Coeficiente de difusión, perdón, de difusión. Fundamentalmente para quién? Para el oxígeno. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, ya tengo un poquito más de clínica. En ejercicio, para una determinada cantidad de ejercicio, yo debo ventilar, por decirle, 20 litros por minuto. Llega un momento en que para ese mismo ejercicio ventilo 25 veces, 25 por minuto, y mi CO2 disminuye. Hiperventilación en ejercicio. Se agrava más ¿cuándo? Cuando a pesar de que el oxígeno disminuye, perdón, el CO2 disminuye, el oxígeno también disminuye, hipoxemia en el ejercicio. Si se agrava más, ya no necesito hacer ejercicio, en reposo nomás tengo hipoxemia. O sea, mis uñas están moradas, por ejemplo, tengo cianosis, hipoxemia. Y cuando es más grave, estando aquí sentado, estoy hiperventilando. O sea, ¿para qué? Para cargar más oxígeno y con consecuencia se bota CO2. Esto se puede demostrar a estos pacientes, por ejemplo, que están en la etapa 3 o 4, tú le pones oxígeno para respirar, se soluciona el problema.
Ahora, si tú quieres medir cuánto es el grado de obstrucción, usas una mezcla no tóxica de monóxido de carbono con aire. Capacidad de reducción con monóxido de carbono. Y un contador rápido de monóxido de carbono te puede determinar cuánto ha pasado de un lado para otro. Monóxido de carbono. Aquí tenemos algunas radiografías de fibrosis intersticial difusa. Otro. La silicosis es otra cosa que también afecta a la membrana, ¿no? Esto lo vamos a estudiar en patología, la asbestosis, la histiocytosis X, que es un problema genético. Es lo primero que hay de restrictivo. Restrictivo. Fibrosis entre cada se va llenando de colágeno. Entonces el pulmón, obviamente, si antes tenía, como voy a poner un número así al azar, de como 5 de colágeno, ahora tiene como 20, como 30, como 50 de colágeno. Entonces cada vez hay menos campo para respirar. ¿Qué otro tipo de lesión es restrictiva? Imagínense ustedes que los alvéolos pulmonares, en lugar de contener aire, se llenan de pus, como en las neumonías. Ahí está. Neumonía superior derecha. Entonces, ese alveolito que en lugar de tener aire tiene pus, ya no intercambia gases, pues. Porque la sangre no intercambia gases con la pus. Tiene que intercambiar sangre con aire. Y intercambiar gases con aire. Un quiste hidatídico, por ejemplo. Creo que ustedes están llevando parasitología. El quiste hidatídico puede ser como un huevo, tamaño de un huevo más grande que un huevo, que está en el campo pulmonar. Creo que aquí tenemos. Hay hipoplasia del pulmón izquierdo, no ha crecido el pulmón izquierdo. Hay tremendo quiste hidatídico. Miren acá. Entonces el pulmón, pues está restringido. Toda esta zona no respira. Porque tiene este quiste metido ahí. Y este con más razón, pues tremendo quiste. ¿Qué otra cosa tenemos? Abscesos pulmonares. O sea, en lugar de ese quiste, imagínate lleno de pus. Ese es un absceso. Ahora no sé si tendré un ejemplo de metástasis, creo que sí. No, no tengo metástasis, pero imagínense pues que una neoplasia de algún sitio empieza a crecer acá, acá, como un montón de bolita metastásica. Entonces, si es metastásico, cada vez estas bolitas van ocupando más sitio y restringen el campo pulmonar. Tercero, afecciones de la columna vertebral. Le voy a poner los ejemplos para que vean. Miren este chiquito. Miren cómo tiene la columna vertebral. Miren ustedes. Aquí tenemos una espondilitis anquilosante, que toda la columna ya no se mueve libremente, sino se suelda uno con el otro. Miren este otro caso, poliomielitis. Entonces, ¿qué cosa es esto? ¿Qué quiero decir con esto? Afecciones de la columna vertebral. Entonces, la columna vertebral pues tiene que ser lo suficiente flexible para poder llenar aire, moverse, etcétera. Pero si tú te vas encorvando, entonces ya tu pulmón no se puede ir, no se puede expandir. Así, a grosso modo. Recordar, entonces, primero, fibrosis. Fibrosis intersticial. Segundo, lesiones que ocupan espacio. Tercero, columna vertebral. Y cuarto, que tenemos acá,
la pleura, el espacio pleural. El espacio pleural normalmente, ¿qué cosa es? Virtual. Pero cuando por A o B razones el espacio pleural se hace real, entonces, ¿qué pasa con el pulmón? Se colapsa, se achica. Y el espacio pleural para hacerse real puede ser por aire, neumotórax, puede ser por líquido, que puede ser un trasudado o puede ser un exudado, puede ser por sangre o un mixto, una mezcla de eso. Una mezcla. Entonces, el espacio pleural se hace real, restrictivo. Y creo, aquí tenemos, ¿ve? Empiema pleural, o sea que aquí, miren ustedes en el lado derecho, esto es pus, ya restringió el campo pulmonar. Neumotórax, mire, este pulmón debería tener esta transparencia, esta radiotransparencia se llama. Y miren acá cómo está. Neumotórax. Metástasis, miren ustedes, aquí está todo esto. Y derrame pleural, aquí están las metástasis. Y aquí tiene líquido. Este debe ser una neoplasia de algún sitio. Neumotórax y derrame pleural. Aquí está el nivel líquido y aquí tiene aire. El pulmón debería ser así. Restrictivo. Entonces aquí está un resumen sería lo que hemos dicho. Intersticiales, fibrosis pulmonar difusa, que ocupan espacio, quistes, abscesos pulmonares. La pleura, aire, pus, sangre. La caja torácica, escoliosis, espondilitis. Y no he puesto figura de neuromuscular. Ah, no, así tan chiquito de que tenía polio. Cuando la polio es muy alta, o sea, va subiendo a los sistemas hasta cervical, entonces se afecta todo ello. Cuando la polio es más baja, afecta generalmente las piernas solamente. Claro, ahora ya que no se ve polio, ¿no? Por la vacunación, no se ve polio, pero en mi época, sí, pues gente con polio era mucho más normal, entre comillas, que verlo ahora. Y eso es de problema restrictivo. Restrictivo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario hasta acá? ¿Está claro? Bueno, supongo que está claro. Ahora vamos a repasar lo que viene a ser vascular. Pero vamos a empezar mejor acá antes que mejor con un esquema, aquí con tanta letra. Ya conocen este esquema, ya les expliqué. Aquí está el intercambio gaseoso que sucede, ¿no? El intercambio gaseoso. ¿Qué cosa es edema pulmonar? Vamos a ver. ¿Esto es normal? Esto es normal. Y las presiones se determinan por la ecuación de Starling, que está acá. Eso no lo tocamos. ¿Qué pasa cuando por A o B razones hay salida de líquido, es decir, capilar, hacia el espacio intersticial? Aquí está. Hay ingurgitación perivascular, perivascular, peribronquial, ensanchamiento del intersticio, miren, comparado con esto. ¿Y qué es lo que pasa? Miren, normalmente la sangre que sale por presión capilar, ahí está presión capilar, regresa por presión oncótica. La albúmina vuelve a jalar. Pero normalmente queda una pequeña cantidad en el intersticio
que sale por la linfa. Cuando aumenta la presión capilar, cuando haya una alteración del equilibrio de estos elementos de acá, va a haber mayor cantidad de líquido que se queda. Este mayor líquido que se queda sale por la linfa. Entonces, si antes aquí eran líneas punteadas, y ahora es línea continua, se está saliendo más. Pero cuando la alteración es más grave, más severa, entonces el líquido no solamente se ha salido al intersticio, sino se ha pasado al alveolo. Entonces, este alveolo se llenó de líquido, ya no va a entrar aire. Va a suceder como hace un momento, aquí se llenó de líquido, de plasma, en el anterior se llenó de pus. En mi figura es la misma cosa. En el fondo, no hay intercambio gaseoso. Líquido atraviesa membrana alveolo capilar. Hay acumulación de líquido obvio y hasta puede haber hematíes aquí en este líquido que se salió al alveolo. Entonces estos pacientes cuando tosen, por ejemplo, tienen un esputo espumoso, así como le espuma en la cerveza, así algo así. Y hasta puede ser medio rosado. ¿Cuánto es medio rosado? Cuando hay glóbulos rojos. En el edema intersticial hay aumento del flujo linfático, ya les dije, manguito perivascular y peribronquial, pero tiene poco efecto en la función pulmonar. Mire, poco efecto. En cambio acá, disnea severa y ortopnea, o sea, la sensación de falta de aire es severa. ¿Y qué cosa es ortopnea? No puede echarse, tiene que estar sentado para poder respirar. Expectoración rosada y espumosa, opacidad marcada en los rayos X e hipoxemia severa. O sea, el edema de pulmón alveolar es casi letal. Y esto generalmente ocurre por el corazón. Por eso que en algunos casos se estudia como fisiopatología del corazón. En el texto que yo uso como base para enseñarle, lo uso como fisiopatología pulmonar. Pero esté con Chana o esté con Juana, no me interesa. Lo importante es que usted tiene que tener en la cabeza lo que está pasando. Y aquí tenemos los mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Aumento de la presión hidrostática capilar. O sea, lo que les puse aquí está. Esta PC que está aquí, presión capilar, ¿por qué aumenta? A ver qué cosa dice. Aumenta en los casos de infarto al miocardio, estenosis mitral, sobrecarga de líquido, enfermedad pulmonar veno-oclusiva. Bueno, ya esa es patología, ya se hacen. Pero mira, infarto al miocardio, estenosis mitral, aumento de la permeabilidad capilar. Ajá. Entonces, la sangre, el líquido sale más hacia el intersticio, inclusive a los alveolos. ¿Por qué? Por pérdida, aumento de la permeabilidad capilar. Toxinas inhaladas o circulantes. Casos de sepsis, radiación, toxicidad por oxígeno, síndrome de distrés respiratorio del adulto. Ya, acuérdense, toxinas. Esto es un ejemplo. Reducción del drenaje linfático, esto que está acá. Aquí normalmente, miren, se reabsorbe un poquito de líquido, normalmente. En estas circunstancias, pero cuando aquí no se puede, se cierra esto, no se puede, se acumula. ¿En qué situaciones se acumula? Ahí está. Linfangitis carcinomatosa, por ejemplo, aumento de la presión venosa central, como las venas, los conductos principales linfáticos central desemboca en la vena cava. Si la vena cava está congestionada, la linfa tampoco puede salir, no puede pasar. Hay congestión linfática.
Y otros factores, como disminución de la presión arterial que lo pone en duda, disminución de la presión coloidosmótica, o sea, cuando hay hipoalbuminemia, y otros de etiología incierta. Entonces, ese es un resumen de los mecanismos fisiopatológicos. Aquí tenemos este corte histológico, aquí está el capilar y aquí está el intersticio. Aquí tenemos capilares normales y aquí tenemos capilares llenos de sangre o plasma, ¿no? Debería ser todo así, pero miren, algunos están ocupados. ¿Qué es esto? ¿Cómo afecta el edema por la distensión? Distensibilidad del pulmón disminuye. Este se parece al restrictivo, a lo que vimos anteriormente. Pero se sea más porque el aspecto vascular es predominante, es la causa. Por eso estamos poniendo como enfermedades vasculares. Desplazamiento de la curva presión-volumen abajo y a la derecha, esto que está acá. Miren, en el pletismógrafo corporal, presión y volumen está acá. Normalmente está acá, normal. Miren, la presión y el volumen, en los casos de obstrucción, enfisema, asma, miren, se desvían hacia la izquierda y arriba. Izquierda y arriba. Asma, ya les expliqué, enfisema. En cambio, en los procesos de enfermedad valvular, o sea, de la válvula mitral, por ejemplo, y lo que vimos hace un momento, fibrosis intersticial, es abajo y hacia la derecha, que es lo que está escrito hacia el otro lado. Abajo y a la derecha. Aumento de la resistencia de las vías en los casos que haya líquido en las vías aéreas. Puede haber broncoconstricción por irritación del manguito peribronquial. O sea, eso que habíamos dicho. Peribronquial, ¿dónde está? Peribronquial, si hay irritación de esto, entonces se va a disminuir la luz de esto. Y si disminuye la luz de los bronquios, ¿qué pasa? Obstructivo, que es lo que te está diciendo aquí. Puede haber broncoconstricción por irritación del manguito peribronquial. ¿Cómo es el intercambio gaseoso? En el intersticial ya dije casi es poco, no hay mucho problema, no hay problema. En el alveolar, la hipoxemia, en el edema alveolar la hipoxemia es ocupación de los alveolos por el líquido. Por ejemplo, en el IMA, en el infarto al miocardio del lado izquierdo, hay una hiperperfusión pulmonar. ¿Por qué? El lado izquierdo tiene que bombear toda la sangre que le llega. Que el circuito pulmonar llega y lo bombea. Pero si está infartado esto, no bombea bien, bombea así. Espero que vean mis manos, ¿no? Creo que sí. En cambio, la otra sigue bombeando bien. En cambio, este está medio lento. Entonces, este bombea bien y este bombea mal, congestión en el lado en medio. En medio entre los dos ventrículos. ¿Qué cosa entre los dos ventrículos? El pulmón. Entonces ahí está. Hiperperfusión pulmonar. Y el CO2 va a estar normal, bajo, dependiendo de la ventilación del paciente. Depende de factores para analizar un poquito más. Aquí saben, miren caso del edema. Una radiografía de edema de gran altitud. El otro problema que se atribuye a enfermedad vascular es la embolia. Embolia. ¿Qué significa embolia? Algo que está en el sistema venoso se desprende y tapa una parte de la arteria pulmonar, de la rama de la arteria pulmonar.
Por ejemplo, usted agarra, se pone una inyección de aire, ¿no? Se pincha una vena y se pone aire. De acuerdo al tamaño y cantidad de aire que te pongas, eso va a actuar como un émbolo, como un objeto. Tú dirás, pero es aire, ¿no? Es aire, pero ese aire actúa como objeto, como un sólido, que va a viajar y tapa. Bueno, eso, pero ¿quién se va a poner una inyección de aire? El ejemplo más que sucede en clínica es en el paciente que tiene varices de miembros inferiores. ¿Qué cosa es varices de miembros inferiores? Seguramente usted tiene familiar con ese problema, el cual las venas de la pierna, las válvulas de las venas no funcionan bien. Entonces la sangre pues tiene dificultad para subir. Existe un aumento de presión de las venas, de los miembros inferiores, la vena se dilata. Entonces aparecen esas salchichas, ¿no?, en las piernas. Bueno, estas salchichas no tienen problema mientras usted esté caminando, pero todo el que está postrado, por un paciente en cama, está un día, 2 días ahí, la sangre circula tan lentamente que la sangre se coagula. Entonces, toda esa vena se coagula. La sangre que tiene esa vena se coagula. Ese coágulo se desprende y entonces empieza a caminar. Sube por las venas de la superficie de la pierna, entra la safena, la cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y a medida que pues la arteria se va achicando, en ese momento, ¡plac!, tapa una zona. Entonces va a haber una zona que no le entra sangre. Y si la sangre en esa zona no entra sangre, tendrá que irse por otro sitio. El aire que entra a esa zona tampoco intercambia porque no encuentra sangre. Entonces vamos a ver lo que es una embolia pulmonar, a menudo prevenible. ¿Qué significa esto? Que en el caso de las varices, por ejemplo, hay que vendar al paciente. Puede ser potencialmente fatal. Los pequeños émbolos son inadvertidos. Los pequeñitos no pasa nada. Tombos profundos de los miembros inferiores, ya les expliqué. Y lo que han estudiado todavía no llevamos qué coagulación, no, todavía no, la tríada de Birkhoff, la tríada de Birkhoff que se da para que la sangre se coagule más fácilmente. Tiene que haber éstasis venosa, alteraciones de la coagulación sanguínea, como por ejemplo policitemia, y anomalías en la pared vascular, como en los casos de flebitis. La tríada de Birkhoff, la presencia de estos 3 factores hacen que la sangre sea fácilmente coagulable. Y si se coagula, se forma ¿qué cosa? Un trombo. Y el trombo cuando camina viene a ser un émbolo. Aquí tenemos qué pasa con la circulación pulmonar. Va a haber una vasoconstricción activa inicialmente, ¿no? En animales se debe, pues, por liberación, parece, de plaquetas. Probablemente por el sistema simpático en el humano no está muy claramente determinado. Si es grande la obstrucción, hipertensión diastólica, arritmia cardíaca, insuficiencia tricuspide. ¿Cómo así? También recordar un poco la fisiología cardiovascular. Imagínense ventrículo derecho, bombeando sangre. Pero la sangre sale y aquí está tapado por el émbolo. Entonces la sangre tiene que redistribuirse por otro sitio. Pero para que se redistribuya necesita que se le aumente más fuerza. Entonces el ventrículo tiene que trabajar más. Entonces, tiene que trabajar más. Y la válvula, ¿no?, la otra válvula, tricuspide, como expliqué hace un momento, la que comunica con la aurícula, tiene que aguantarla, aumento de presión. Y si no la aguanta, la sangre se regresa a la aurícula. Entonces, pues lo que decía, explicaba hace un momento, ingurgitación yugular, y ahí que está puesto con insuficiencia tricuspide.
por la congestión, tiene más presión. Ese PC que teníamos hace un momentito tiene más fuerza y salen más líquidos. Por eso edema pulmonar. Bueno, todo, gracias a Dios, solito solo se reabsorbe, pero demora. Y si es de magnitud grande, ahí quedas, ¿no? A pesar de los trombolíticos y cosas que pueda dar. ¿Cómo se determina esto? ¿Cómo se determina la ventilación? Tú puedes determinar le pones albúmina marcada con tecnesio 99 y ves, te das cuenta que aquí le falta un pedazo de pulmón. Esto se ha tapado, porque debería de coincidir con esto.